Buenas noches. Les saluda Edgar Cárdenas Hurtado. En esta oportunidad para compartir datos de un país que en los últimos tiempos lo tenemos presente en las noticias, en las redes sociales, en realidad en diversos canales de comunicación, ya sean virtuales o tradicionales, por diversos motivos, ¿no? Pero que muchas veces desconocemos de qué país estamos hablando, cómo es, ¿no? O sea, y sin embargo a veces estamos hasta generando ciertas opiniones y de alguna forma es necesario conocer más a fondo la realidad de un país para tener una opinión más sólida cuando tengamos la necesidad de mencionarlo. Me refiero directamente a la República de Ucrania. Pero además, el video tiene el único objetivo de proporcionar, repito, una visión integral y detallada sobre el país. Eh, por ejemplo, abordar aspectos geográficos, estadísticos, políticos, simplemente datos de todos esos tipos, ¿no? No vamos a ahondar en esta oportunidad en ninguno de estos, sino simplemente darles a conocer todo este tipo de datos para que ustedes vayan generando su propia información. Por ejemplo, datos tan básicos pero significativos como saber dónde está ubicado geográficamente Ucrania. Se sabe, pues no, por las redes sociales, uno googlea y sale que está ubicado en Europa del Este, limitando al este con Rusia, al norte con Bielorrusia, dice, ¿no? Al oeste con Polonia, Eslovaquia y Hungría, y al sur con Rumanía y Moldovia. También podemos conocer como datos que tiene una superficie territorial de aproximadamente 604.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que convierte o nos da una sensación de ser un país grande, tan grande casi como Rusia, ¿no? En Europa, básicamente hablando. Eh, el paisaje que Ucrania nos muestra gráficamente es de un país bastante diverso, con llanuras, colinas, montañas, por lo mismo que cuenta con más de 71.000 ríos, dice, y arroyos. Eso hace ver que tiene una gran afluencia y cuencas hidrográficas que pueden darle ese tipo de variedad. No es un país así totalmente desértico ni nada por el estilo, por todo lo contrario, paisajes hermosos. El clima de Ucrania es variado, es continental, como llamarían en algunos casos los especialistas, ya que tiene ¿no? las estaciones bastante marcadas, y sobre todo inviernos bastante fríos, cae la nieve, y veranos cálidos, mostrándose en intermedio las otras dos estaciones del año, ¿no? Que son primavera y el otoño. Otros datos estadísticos podríamos mencionar, por ejemplo, voy a hacer referencia por ejemplo, estadísticas al 2020, ¿no? Dado que de ahí en adelante han habido ciertas coyunturas que pueden haber estado alterando este tipo de información. Pero a modo general se los comparto. La población que aproximadamente de habitantes que tiene Ucrania, 42 millones de habitantes. Su capital es Kiev, con un aproximado de casi 3 millones de habitantes. La lengua oficial es el ucraniano. La moneda es la grifna ucraniana, el símbolo UAH. La esperanza de vida al nacer, por ejemplo, hacia el año 2020 era 71,5 años para los hombres y 77,6 años para las mujeres, ¿no? Mostrando algo importante, interesante, el tema de la longevidad de las mujeres. La tasa de natalidad de 2020 es de 9,5 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Lo mismo la tasa de mortalidad que podríamos mencionar es de 14,3 muertes por cada 1.000 habitantes. Estos datos al 2020, como le mencionaba, dado que de ahí es otra coyuntura, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno tiene Ucrania? Ucrania declara su independencia más o menos en 1992 eh, y se declara como un país democrático independiente. Por lo tanto, es una república presidencialista, le llaman, con un presidente que actúa como jefe de Estado y un primer ministro que es el jefe de gobierno. El poder legislativo está a cargo de la Rada Suprema, es un parlamento unicameral. Este parlamento está compuesto por 450 diputados elegidos todos por votación popular para un periodo de 4 años, muy similar a nuestro sistema electoral. El sistema político ucraniano se basa en la Constitución de 1996,
ya por lo mismo ya mencioné el año que se independizó, que establece la separación de poderes y garantiza los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, en principio. ¿Por qué? Para que darle estabilidad social a su país, ¿no? Internamente como Estado. ¿Qué otros datos culturales, por ejemplo, podemos mencionar? La cultura ucraniana tiene una rica tradición en lo que es literatura, arte, música, ¿no? Por lo que antes conformaba un país más grande, ¿no? La Unión Soviética. Y todo ese tipo de como decía, agregados hace que sea, pues, tradicionalmente muy potente, muy agradable de poder conocer. La religión predominante en Ucrania es la ortodoxa cristiana, aunque también hay minorías religiosas, ¿no? Como los católicos, los protestantes, los musulmanes. Eh, la educación es altamente valorada en la sociedad ucraniana, por eso que se habla que los ucranianos es un país culto. Es un país que cuenta con una tasa de alfabetización del 99%, ¿cierto? Según los últimos análisis, estudios de ese tipo. Ya podríamos estar hablando de casi el 100% ucraniano. No existe este analfabetismo. La gastronomía de Ucrania es en realidad la colección de varias tradiciones de cocina, ¿no? Que los ucranianos han acumulado a lo largo de toda su historia. O sea, es variada. ¿Será tan variada como la peruana, digo yo? No creo, ¿no? Para eso nosotros tenemos eso de galardonarnos por lo que tenemos en casa. Tenemos mucha, o sea, no solamente variedad de insumos, sino también de aportes de diferentes culturas, diferentes países. Entre las actividades económicas, la economía en ese país es una de las más grandes de Europa del Este, con un PBI al 2020 de aproximadamente 135.000 millones de dólares, ¿no? Altísimo. El sector servicios es el más grande que aporta, seguido por el sector industrial y la agricultura. Principales productos de exportación de Ucrania son los cereales, el hierro y acero, y también maquinarias y vehículos, ¿no? Fabrican maquinarias y vehículos, muy importante, o sea, transforma la materia prima a productos terminados. Es importantísimo en cualquier economía. La inversión extranjera directa es un componente también importante dentro de la economía ucraniana. Miren, a pesar que es un país bastante desarrollado, existe la inversión privada extranjera, como empresas de países como Polonia, China, Alemania, que han sabido invertir en sectores como la energía, la tecnología y la infraestructura. Importante y muy interesante también de repente para ver ya en otro capítulo sobre esos temas económicos, ¿no? ¿Por qué países también tan desarrollados, como los que he mencionado, se atreven a invertir en una economía como la ucraniana? ¿No? Esto es antes también, claro, de lo que acontece actualmente en la coyuntura que vamos a verlo posteriormente. El sistema, pasando a otro tema, su sistema educativo, podemos mencionar que en Ucrania la educación es obligatoria para niños, niñas, desde los 6 años hasta los 17, muy similar a la educación peruana, haciendo un comparativo, ¿no? El sistema educativo ucraniano se basa en educación primaria, secundaria y superior, en esas tres etapas, totalmente gratuita, incluso es totalmente, puedo mencionar que es totalmente gratuita. Es proporcionada a la educación superior, igualito que en el Perú, se proporciona por universidades, institutos o colegios que ofrecen una amplia variedad de programas y especialidades, ¿no? Definitivamente que todos están bien profesionalizados para poder retribuir en el mismo país su desempeño ya como dice, operativo de los ciudadanos. La educación en Ucrania es una educación, lo repito, gratuita para todos. Hay programas que ayudan a los extranjeros también, sí, pero es básicamente para los ucranianos. La estructura o el sistema de salud que presenta Ucrania es un sistema descentralizado, ¿no? Mediante hospitales, clínicas públicas y privadas, le llaman ellos, que ofrecen servicios médicos y de atención también gratuita para todos los ciudadanos. Aunque algunos servicios pueden tener costos, mencionan, ¿no? Eh, Se dice que es una oportunidad de mejora la que tienen en cuestión de salud Ucrania. Ha mejorado en los últimos años, con una disminución en la tasa de mortalidad infantil y una mayor esperanza de vida al nacer, dice, ¿no? Debe haber habido algunos problemas en ese sentido, por eso que es una oportunidad de mejora que tienen.
¿Por qué? Porque también el sistema de salud menciona que todavía pues, enfrenta desafíos como la financiación y la escasez de personal médico. Eso quiere decir que hay mucha, de los mismos ucranianos que no deciden o no se orientan para eh, coger ese tipo de carreras, ¿no? Orientados todo lo que es a la medicina, ¿no? Y al sector salud, importantísimo. Pasando, por ejemplo, a la parte ya de cómo está estructurado militarmente las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pues, claro, como cualquier país independiente, sus Fuerzas Armadas son responsables de defender, ¿no?, su soberanía y la integridad también territorial del país, ¿no? Existen ramas especializadas, por más que sea un país bastante joven, tiene fuerzas terrestres, fuerza aérea, armada, la marina, fuerzas de asalto aéreo, fuerzas especiales, defensa para los sistemas de defensa de inteligencia, vamos a decirle, territorial, ya sea interna y externa. Tiene una policía, como haciendo un símil con la Policía Nacional, tiene una Guardia Nacional que se encarga de todo lo que es la cuestión civil, ciudadana. También tiene sistemas no tripulados, ¿no? Fuerzas logísticas, fuerzas de apoyo, fuerzas médicas. Entonces, dentro de lo que corresponde a su sistema militar, es bastante estructurado, como cualquier país pues, independiente y soberano. En lo que corresponde a deportes, por ejemplo, ¿no? En general, en Ucrania es un país muy deportivo, mencionaba por ahí, haciendo la investigación, que tiene muchos atletas, ¿no?, talentosos que batieron récords, numerosos récords, donde han participado, ya sean olimpiadas, campeonatos mundiales, en otras competiciones también, ¿no? O sea, donde suele haber expresado, ¿no? Me refiero a todo lo que son los gimnastas, los que practicaban atletismo. Sin embargo, el deporte más popular de Ucrania es el fútbol. Existen clubes tan famosos como el Dinamo de Kiev, aunque el Lokomotiv es el representante, el mayor representante del fútbol nacional, dicen, ¿no? Y es el equipo más premiado del país. Eh, Hay otros como en éxitos internacionales, para mencionar, en el 2009 el equipo de Shakhtar Donetsk fue el primer club de ese país que ganó la Copa UEFA, ¿no? Miren, muy importante. Hay jugadores de élite jugando también en ligas como la española, la italiana, o sea que sí, o sea, son dignos representantes del deporte que ellos consideran que es el mejor, el fútbol, ¿no? Que es el que más practican. Pero a pesar también si hay atletas y otros, en otras ramas, otras disciplinas como el vóley y el básquetbol que también destacan. Su sistema judicial, el sistema judicial de Ucrania se basa en la constitución y las leyes del país, como todo país democrático. El Poder Judicial está a cargo de la Corte Suprema, ¿no? Tiene una Corte Suprema, es la corte más alta en el país. Un sistema de justicia es administrada por tribunales públicos y privados que ofrecen servicios ¿no?, judiciales a todos los ciudadanos ucranianos. Sin embargo, este sistema ucraniano ha sido o ha enfrentado también duras críticas, ¿no?, por su falta de independencia y vulnerabilidad a la corrupción. Ojo ahí, es muy importante, ¿no? Vemos que también es acechado y aquejado por este cáncer que es la corrupción. A nivel de nuestro país es mucho más saltante, pero vemos que también ahí cómo es que se van tejiendo mucho de esto de hilos de corrupción. Veíamos que también lo que corresponde a derechos humanos, Ucrania, en realidad Ucrania como Estado independiente y soberano, ha sido uno de los países que ha ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Europea de Derechos Humanos. En realidad, ese país, para Ucrania, la protección de los derechos humanos ha sido una prioridad constante, ¿no? De toda la investigación que tenía, siempre ese país se ha preocupado más bien para que los países que estén alrededor ¿no? O sea, sus países vecinos, siempre también gocen de eso, ¿no? De una prioridad hacia los derechos humanos. Ha demostrado siempre un compromiso firme, ¿no?, con la promoción y respeto de estos derechos fundamentales, no solamente de sus propios ciudadanos, sino, como decía, de sus países vecinos, o donde le haya tocado intervenir. A pesar de los desafíos y las dificultades que ha enfrentado, ¿no?, como cualquier país,
pero tiene un enfoque bastante claro que es la protección de la dignidad y la libertad de los individuos, garantizando que todos los ucranianos pues, que puedan ejercer sus derechos, por ejemplo, sin ser discriminados ni reprimidos. Esto se refleja, claro está, en su propia legislación y en la participación activa de Ucrania como país en los foros internacionales, ¿no? En los que se debaten este tipo de derechos humanos. Y ya concluyendo, podemos ver que Ucrania es un país rico en historia, cultura, tradiciones, con una economía en crecimiento hasta antes de todo este tema coyuntural de los últimos años, ¿no? Sí, pues el país enfrenta varios desafíos eh, que pueden afectarlo, ¿no? En su economía, en la educación, en la salud. En conclusión, como país, Ucrania posee una rica historia y cultura milenaria llena de tradiciones, ¿no? Caracterizada pues, por su patrimonio arquitectónico, artístico, que ya en otra oportunidad se podrá mostrar, ¿no? Tiene una ubicación estratégica entre Europa y Asia, la que convierte en un puente cultural y económico importante, eso sí. A pesar de los desafíos políticos y económicos que está enfrentando, Ucrania ha sabido también lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos. Ha demostrado su capacidad de resurgir también muchas veces ya a lo largo de su historia, ¿no? Mostrando una sólida resistencia, como casi es algo propio de los mismos europeos, ¿no? Y determinación en las cosas que buscan, ¿no? En este caso, su propia identidad, su soberanía. Eh, Tiene una gente muy acogedora, mencionan, ¿no? Bastante diversa, por los países que lo rodean también, ¿no? De una gran belleza natural, ¿no? Ucrania se erige, como podríamos decirle, sin hacerle ningún tipo de propaganda turística, pero se erige como un destino atractivo para visitantes, ¿no? Ya sean de europeos, latinos, de cualquier nacionalidad, ¿no? Y también para los países estoy seguro que sería una gran oportunidad de establecer relaciones internacionales sólidas, ¿no? Es un país bastante potente y bastante atractivo para cualquier tipo de relación. Por todo esto, la comunidad internacional debe seguir, en mi opinión, apoyando a Ucrania en el camino de la estabilidad y la prosperidad, ¿no? Eso es lo que puedo compartirles. Muchas gracias por estar allí y hasta una próxima oportunidad.